Hola, buenos días, bienvenidos a este evento que es el primer Día Mundial de la Lógica, que lo celebramos hoy, el 14 de enero, por primera vez. Se celebra simultáneamente en muchos países. Tenéis aquí una página web donde podéis ver, en verde están todos los países donde se celebra el evento, y aquí tenéis pues la página web, podéis consultar las conferencias y los eventos. Ahí está también la Universidad de Salamanca y España. ¿Por qué 14 de enero? La fecha coincide con el día cuando nació Tarski y cuando murió Gödel. No es el mismo año, pero es el mismo día. En Salamanca organizamos este evento con el apoyo del Máster Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia, que promovió hace 12 años Mara Manzano y que ha llegado a su 12ª edición, y el doctorado interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia, que también pues, ha ido en paralelo. En el programa, como habéis podido ver, tenemos una serie de ponentes. Empezamos con unas charlas dedicadas a Leon Henkin, a la figura de Leon Henkin. Va a hablar María Manzano de la USAL, Víctor Aranda de la Universidad Autónoma de Madrid y el profesor Enrique Alonso de la Autónoma de Madrid también. Después de la pausa de café tenemos invitados de América, de la Universidad Católica Argentina, Claudio Conforti, y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenemos Jesús Jasso. Y finalmente acabamos con una mesa redonda dedicada a la investigación en lógica hoy, que va a liderar Rodrigo López Orellana y Daniel Álvarez, los dos de la USAL. Doy la palabra a Mara. Bien, la silla. Muchas gracias. Voy a poner mi presentación. Bueno, he decidido que este primer día de la lógica, pues mi conferencia estará dedicada pues a Leon Henkin y a sus proyectos didácticos. La voy a dividir en dos partes. En la primera, pues voy a hablar de algunos de los artículos de divulgación de Henkin que me gustan especialmente. En particular está este de Art, Logic and Mathematical Identica, que recibió en el año 64 el premio a la divulgación científica, el premio Chauvenet Prize. Después hay otros dos que son también de divulgación, que son el de Truth and Probability y el de Completeness. Y por otra parte quisiera remarcar algunos de los proyectos didácticos en los que Henkin se involucró. El objetivo era, por una parte, mejorar la enseñanza de la lógica y de la matemática, pero también el aumentar el número de estudiantes interesados en esos temas y, en particular, propiciar la entrada de minorías poco representadas en las facultades de matemáticas. Ahora explicaré más o menos cómo iba el asunto. The Life and Work of Leon Henkin es un libro que apareció en diciembre del 2014, y ahora os explicaré un poco en qué consiste ese libro. Leon Henkin nació en el año 21 y murió en el 2006. En el 47 presentó su tesis doctoral de Completeness of Formal Systems, que le dirigió Alonso Church. Estaban en la Universidad de Princeton. Por otra parte, entre el año 49 y el 53 estuvo de profesor en la Universidad de California. De hecho, lo había invitado ya Tarski para que se uniera a la Universidad de Berkeley, pero en aquel momento él no quiso firmar. Había
una declaración de que tú no eras comunista y tenías que firmarlo, y él no quiso hacerlo. Y entonces, cuando esa ley desapareció, fue cuando se unió al grupo de lógica y metodología de la ciencia de Berkeley, pero en principio no quiso firmar eso. Bueno, yo digo que es ya un investigador completo porque cumplía con el triplete, digamos, que por una parte era un investigador de primera línea, pero también era un profesor excelente, y también se caracterizó por crear y gestionar proyectos en cierto modo políticamente comprometidos. Ahora veremos cuáles. O sea, en cierto modo podríamos decir que creía en la igualdad y que trabajó activamente para que se produjese. Bueno, este es el libro del que estaba hablando, The Life and Work of Leon Henkin, que publicó Springer en diciembre del 2014. Los editores somos Enrique Alonso, aquí presente, Ildiko, que es una profesora de Budapest, y yo misma. El libro se divide en 3 partes. Hay una primera parte que es meramente biográfica. Es bastante interesante porque algunos de los artículos fueron escritos por gente que participó con Henkin en sus proyectos, que fueron algunos alumnos suyos. Bueno, está bastante bien. Aparte, claro, está la bibliografía y, bueno, y la subida de un nivel así más académico. Después hay otra segunda parte, que son las contribuciones de Henkin a la lógica del siglo XX, en donde, pues, por supuesto, destacan sus demostraciones de completud, de las que hablaremos un poco luego, pero también sus trabajos, pues, sobre todo en lógica algebraica, y en especial, pues, son muy conocidos las álgebras cilíndricas, que hay varios volúmenes que escribieron Tarski, él y Monk, porque eran unas lógicas, las álgebras cilíndricas, digamos, que tenían con la lógica de primer orden la misma relación que las de Boole con la lógica proposicional. Entonces se crearon a ese efecto. Y bueno, fue una investigación bastante provechosa. Después él siguió trabajando con Ildiko, Andreka y Nemeti, y bueno, fue una investigación bastante relevante. Por otra parte, en el libro, pues hay una parte dedicada, pues, a las investigaciones posteriores a Henkin, pero basadas en sus propias investigaciones, con una cierta perspectiva histórica y demás. Contribuyeron a este libro los siguientes investigadores. Está Enrique Alonso, está Peter Andrews, Hannah Andreka, Patrick Blackburn. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, Andrews, Pfefferman, Monk, bueno, varios trabajaron con él, fueron a veces compañeros de departamento y demás. Otros, pues bueno, tuvieron algún contacto con él o fueron incluso alumnos suyos de doctorado, y otros muchos, pues simplemente nosotros lanzamos, o sea, yo invité a algunas personas que sabía que habían trabajado en relación a escritos anteriores de Henkin, pero también lancé un call for papers al que respondieron algunas personas y mandaron escritos, algunos de los cuales se publicaron y otros no, como siempre sucede, claro. Esta presentación también está basada en un artículo que está centrado justamente en su preocupación por la enseñanza de la matemática. Hicimos una sesión especial dedicada a Henkin en el congreso Tools for Teaching Logic, que se celebró la 4ª edición en Rennes en el 2015, y bueno, ese artículo apareció publicado en el Eve Colloq, la Journal of Logic and Its Application, en el 2017. Ese artículo lo hicimos entre Nitza, ella hizo la tesis doctoral con Henkin y fue admitida en un programa especial que se llama Sesame, del que os hablaré luego, básicamente de docencia de la matemática. Por otra parte, también participó Diane, ella hizo su tesis sobre álgebra, pero se involucró en programas de docencia de la lógica y de la matemática ligados a la National Science Foundation, algunas de estas
ideas que se desarrollaron durante los años 60, 70, bueno, y algunos todavía perviven en la Universidad de Berkeley. Diane sigue estando en California y Nitza está en Israel. Bueno, y yo fui becaria Fulbright en el año 77-78 en Berkeley y estuve en The Group Logic and the Methodology of Science y Henkin fue mi mentor. Bueno, entonces vamos al primer artículo que os quería recomendar. Este es este que se denomina Are Logic and Mathematics Identical? Ese artículo es de divulgación y desde mi punto de vista es excelente y lo publicó Science en 1962. Tiene un subtítulo que aclara bastante bien el contenido y lo que dice es que es la tesis de Henkin reexaminada pues, a lo largo del desarrollo de la lógica hasta el momento del 62, claro. Yo lo recomiendo encarecidamente, a veces lo leemos en clase con los alumnos y tiene bastante éxito, porque proporciona, pues, lo que yo diría una visión histórica bastante sintetizada, pero en cierto modo integral. Y muestra lo que yo denominaría el estilo característico de Henkin, que es captar tu atención desde el principio. ¿Cómo lo consigue? Bueno, normalmente tiene que ver con una anécdota biográfica. En este caso, él cuenta que cuando era jovencito, como 16 años o así, leyó este libro de Russell, Mysticism and Logic. Y aunque el libro en realidad le decepcionó bastante, porque él viene a decir como que son dos aspectos muy diferentes, sin embargo le encantó el estilo de Russell y eso fue lo que hizo que se interesara por la lógica. En el artículo pues también plantea las dos tesis fundamentales de Russell. La primera, la reducción de la matemática a la lógica, y la segunda, pues la afirmación de que la lógica es puramente tautológica. Claro, si tomas estas dos afirmaciones juntas, entiendes la enorme reacción en contra por parte de la comunidad matemática. Y él dice en francés, me citoyen du monde mathématique, porque bueno, era como relegarla a la irrelevancia, digamos. Bueno, Henkin proporciona también un relato histórico bastante bien motivado. En la primera sección pues explica cómo Russell llegó a esta conclusión, que en ese momento el objetivo, las ideas principales eran, por una parte, la axiomatización, o sea que había en ese momento un enorme esfuerzo dedicado a conseguir una reducción sistemática de los conceptos matemáticos a un número pequeño de ellos. Y por otra parte, la preocupación por la demostración, o sea que era un estudio sistemático de los procedimientos y leyes de la lógica que se emplean en las demostraciones matemáticas. Henkin relaciona los trabajos de Frege, Peirce, Boole y Schroeder durante la segunda mitad del siglo XIX con los arriba mencionados y los considera que esos son la principal razón de los principios matemáticos. Hay otras secciones, una que es de Russell a Gödel, otra consistencia y el problema de la decisión, y termina con la tesis de Russell en perspectiva. Como he comentado, pues ganó el premio Chauvenet por ese artículo, y que ese es un premio especialmente dedicado a la divulgación científica y que lo otorga la Mathematical Association of America. Bueno, esto es bastante divertido. Yo supongo que cuando Henkin escribió el artículo se lo mandó a Russell. Y entonces Russell le contestó con una carta. Yo tengo una fotocopia de la carta que me dio Ginette, su mujer. Entonces, bueno, la carta dice: "It is 50 years since I worked seriously at mathematical logic, and almost the only work that I've read since that date
is Gödel's. I realized, of course, that Gödel's work is of fundamental importance, but I was puzzled by it. It made me glad that I was no longer working on mathematical logic. Bueno, como sabéis, en este momento, pues Russell debía tener 90 años, ¿no? Porque yo creo que Russell nació en el 1870 y pico y debía tener 90 años. Bueno, entonces, ¿por qué se había quedado tan perplejo Russell, ¿no? Dice, if a given set of axioms leads to a contradiction, it is clear that at least one of the axioms is false. Does this apply to a schoolboy arithmetic? And if so, can we believe anything that we were taught at youth? Are we to think that 2 plus 2 is not 4, but 4001? Claro, ¿qué pasó? Pues que Russell no había entendido nada. O sea que Russell había confundido el concepto de inconsistencia con el concepto de incompletud. Inconsistencia significa lo que estaba pensando Russell, que a partir de los axiomas de la aritmética llegabas a una contradicción. Y lo que había probado Gödel es la incompletud, es decir, que hay verdades aritméticas que son indemostrables, no es lo mismo. Entonces parece ser que Henkin le contestó, explicando, digamos, con delicadeza, supongo, la diferencia. Creo que la carta está en los archivos de Russell, pero yo no la tengo. La de Henkin, como digo, sí. Bueno, otro de las cuestiones interesantes es justamente la tesis de Henkin, de Completeness of Formal System, que yo estoy muy contenta porque la voy a tener dentro de un ratito, que me la ha traído Víctor de California. Bueno, este es el título, la defendió en Princeton, y aquí aparecen los famosos resultados de Gödel de completud, la completud de la lógica de primer orden, la de teoría de tipos. Pero bueno, Gödel ya había resuelto positivamente el problema de la completud para la lógica de primer orden. Desde los años 30 tenemos una prueba de completud de la lógica de primer orden. Y negativamente el problema de la completud para cualquier sistema capaz de expresar la aritmética. La lógica de segundo orden, la teoría de tipos, todas esas lógicas suficientemente potentes son capaces de expresar categóricamente los axiomas de la aritmética. En su tesis, Henkin demuestra la completud de la teoría de tipos e introduce un nuevo método que aplica él también a la completud de la lógica de primer orden y que después ha sido el método estándar que se ha aplicado para demostrar completud para cualquier otro sistema lógico. Pero claro, a ver, ¿no habíamos dicho que Gödel demuestra que la teoría de tipos es incompleta? A ver, Henkin no está refutando a Gödel. Henkin demuestra la completud al modificar la semántica. Es decir, aceptamos una clase más amplia de modelos que incluye modelos estándar y no estándar, y esa clase, respecto de esa clase más amplia de modelos, el conjunto de las fórmulas válidas se reduce de tal manera que coinciden con los demostrables. ¿Vale? Después, si acaso, os hago un dibujo. Bueno, o sea que la completud se prueba respecto de este nuevo concepto de validez en modelos generales, que son los que introduce Henkin. La prueba de completud de Henkin se basa en demostrar que todo conjunto de sentencias matemáticamente consistente tiene un modelo. Y el procedimiento, como los que habéis hecho lógica sabéis, es extender el conjunto consistente a uno máximamente consistente y ejemplificado y crear el modelo que las fórmulas están describiendo. Simplemente eso. ¿Vale? Bueno, para aclarar un poco lo del teorema de completud, como sabéis, pues hay como dos formas alternativas de acercarse al problema de la consecuencia, ¿no?
Uno es la que denominamos consecuencia semántica y otro el que podemos denominar consecuencia sintáctica. Entonces, reconciliar los dos planteamientos, el sintáctico, que tiene que ver con la deducibilidad en un cálculo, y el semántico, que tiene que ver una fórmula es consecuencia de un conjunto de fórmulas, cuando es imposible que haya un modelo de las hipótesis en donde falle la conclusión, que sería una definición semántica. Y digo que eso constituye el núcleo de cualquier lógica, tanto si se trata de una lógica pura, aplicada, clásica, no clásica, en fin. En cierto modo, podríamos decir que tú estás de alguna forma calibrando la capacidad expresiva del lenguaje con su capacidad computacional. Y en cierto modo, el teorema de completud pues es uno de los indicadores del equilibrio, la salud, la bondad o algo así de un sistema lógico. A mí me gusta, y lo tengo en el libro de Lógica para Principiantes, este dibujo en el que se plantea que una lógica es como una balanza, que en un platillo pones la capacidad expresiva y en el otro la capacidad computacional o la del cálculo, ¿no? A medida que crece la capacidad expresiva, pues decrece la capacidad computacional. O sea que estos son lo que en un seminario que hicimos hace un tiempo calificábamos de óptimos imposibles. O sea, no se puede tener una capacidad expresiva máxima y computacional máxima. Están íntimamente relacionadas. O sea que cuando tú ganas capacidad expresiva, tienes un precio en capacidad computacional. Por ejemplo, la lógica proposicional pues tiene un cálculo completo y es decidible. O sea, se prueban todas las fórmulas válidas y además hay un algoritmo que en un número finito de pasos te dice si la fórmula es válida o no. La lógica de primer orden es completa. Hay pruebas para todas las fórmulas válidas, pero ya no es decidible. El conjunto de las fórmulas válidas es recursivamente enumerable, un paso menos. Y si nosotros vamos a una lógica de orden superior, pues ya no es ni completa ni decidible, ¿vale? Bueno, ¿qué dice en cierto modo el teorema de la completud? Bueno, pues es la manera de relacionar la verdad por un lado y la demostrabilidad por otro. De alguna forma, la noción semántica de verdad, pues lo que hace es seleccionar, si yo tengo aquí un conjunto de fórmulas, mediante la semántica se selecciona el conjunto de las fórmulas válidas, que son las fórmulas que son verdaderas bajo cualquier interpretación. Por otra parte, nosotros tenemos, cuando la lógica es lo suficientemente potente, la definición semántica de verdad es poco operativa, y menos aún la de consecuencia. Si yo, para demostrar que un enunciado phi es consecuencia de un conjunto de gamma, tengo que chequear una cantidad infinita no numerable de modelos para ver si siempre que valen las hipótesis vale la conclusión, pues no hay manera. Con lo cual, lo que se hace es introducir un cálculo deductivo, ¿vale? Y cuando yo introduzco un cálculo deductivo, pues del conjunto de esas fórmulas se selecciona el conjunto de los teoremas lógicos. Entonces, claro, yo lo que tendré que demostrar es que cuando una fórmula es un teorema que es también válida, que esto es lo que se denomina el teorema de corrección, es decir, que me puedo fiar del cálculo, que si yo demuestro algo en el cálculo, eso es una fórmula válida. Y después también yo querré demostrar lo que se denomina el teorema de completud, que lo que quiere decir es que en mi cálculo hay demostración para todas las fórmulas válidas, que es de aplicabilidad general. Normalmente, la forma de expresar el teorema de completud débil es así, sí, diciendo si phi es válida, entonces es demostrable. Eso es la completud débil. Y la completud fuerte lo que dice es que si phi es consecuencia de gamma,
entonces phi es deducible a partir de gamma. Y eso es lo que se denomina completud fuerte. Volvamos al caso de lo que decía de la lógica de orden superior. Vale. Yo tengo la semántica estándar, estructuras estándar. Entonces, con ellas, el conjunto de las fórmulas válidas es muy grande, de tal manera que el conjunto de los teoremas del cálculo válidas en semántica estándar es muy grande, de tal manera que el conjunto de los teoremas lógicos es más pequeño. O sea, hay fórmulas que son válidas pero no son demostrables. El ejemplo de ello pues sería utilizar la fórmula de Gödel, que dice de sí mismo que no es demostrable, y poner un condicional donde pusiéramos los tres axiomas de la aritmética de Peano, implica la fórmula de Gödel, pues esa fórmula se puede ver que es válida pero no es demostrable. El problema no es que haya una fórmula, en realidad hay infinitas fórmulas, con lo cual no hay manera de solucionar la incompletud añadiendo esa fórmula como axioma, que sería la solución inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es crear la clase de modelos generales, que es una clase más amplia de modelos, y entonces con esa clase de modelos generales se reduce el conjunto de las fórmulas válidas, de tal forma que coincide con los teoremas del cálculo. Claro, al aumentar la clase de modelos, una fórmula para ser válida necesita ser verdadera en más estructuras, de tal manera que se reduce el conjunto de las fórmulas válidas. Y no son modelos, digamos, ad hoc, sino que son modelos que tienen mucho sentido, porque lo que yo le pido a mis modelos es que todos los conjuntos y relaciones definibles en mi lenguaje estén. O sea que no es un modelo, digamos, creado arbitrariamente para solucionar el problema, sino pues tiene todo el sentido desde un punto de vista lógico, matemático, incluso filosófico. Se le puede relacionar con una postura nominalista de decir, bueno, yo quiero tener en mi estructura aquellas cosas que yo puedo definir y de las que puedo hablar, mi lenguaje formal. Bueno, otros artículos de Henkin sobre completud. Además de estos resultados de completud bien conocidos, publicó en el año 49 en el Journal of Symbolic Logic la completud de la lógica de primer orden, y en el año 50 la completud de la teoría de tipos. Pero bueno, después también hay otro teorema de completud un poco distinto para la teoría de tipos proposicional, y bueno, tiene otros, pero en principio yo querría destacar este artículo, que también es autobiográfico, que publicó en el 96, que se llama The Discovery of My Completeness Proof, y dos artículos de divulgación sobre este tema. Uno se llama Truth and Provability y el otro se llama Completeness, que aparecieron en el año 69 en este libro. ¿Por qué recomiendo yo encarecidamente la lectura de este artículo? Bueno, está relacionado con hechos históricos, tanto personales como internacionales. Entonces él te explica qué cosas estaban estudiándose en ese momento, qué era lo que sucedía a nivel mundial, porque claro, estaba en los años 40, la Primera Guerra Mundial, él participó en el proyecto Manhattan, en fin, quiero decir que era un momento muy especial. Y también yo creo que es bastante útil para entender lo que podemos llamar el proceso de descubrimiento. O sea, qué hechos intentaba aclarar y cómo terminó demostrando algo completamente distinto, cosa que pasa con frecuencia. También es interesante porque lo que podíamos llamar la lógica del descubrimiento, todos sabemos que difiere mucho de la seguida después en la organización y exposición de los resultados de investigación. Una tesis, los que habéis escrito o estáis escribiendo una tesis, se escribe de atrás adelante. O sea, normalmente vas y pruebas el teorema, lo que quieres demostrar,
y después vas a los previos y le pones una introducción en donde da la impresión de que toda la vida estabas intentando demostrar aquello que a lo mejor no se parece ni de lejos al inicio de tu investigación, pero bueno. Bueno, esto es bastante curioso. El orden de publicación de sus artículos, que primero se publicó el de Completud de la lógica de primer orden y después el de la teoría de tipos, es inverso al orden del descubrimiento. Pues claro, eso lo sabes, bueno, yo lo sabía porque él dio una conferencia antes de esto, dio una conferencia y lo contó, pero bueno, cuando lo lees en el artículo entiendes por qué, pero claro, por otra parte, parecería como lo normal haber publicado la completud de un sistema lógico más simple y después pasar al más complejo, y no fue así, empezó por la teoría de tipos. Bueno, aquí en el libro que mencionaba antes sobre Henkin encontraréis varios artículos acerca de estas contribuciones de Henkin, así como de su impacto. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de mi conferencia, que tiene que ver con las actividades estas que desarrolló para la divulgación de la matemática en un sentido amplio. Entonces Henkin es consciente, era consciente de que vivimos inmersos en la historia y no la podemos ignorar, y en esta cita nos hace reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en la educación. Entonces, si queréis os lo leo en mi broken English. Wave of history washed over our nation, stirring up our society and our institutions. Soon we see changes in the way that all of us do things, including our mathematics and our teaching. These changes form themselves into rivulets and streams that merge at various angles with those arising in parts of our society, quite different from education, mathematics, or science. Rivers are formed, contributing powerful currents that will produce future waves of history. Bueno, era así como literario. Y entonces continúa así. Dice que la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial pues fue cuando él empezó a estudiar. Y que después, cuando ya empezó a trabajar, creo, pues era la Guerra Fría y los movimientos de derechos civiles. Y bueno, y fue de entonces cuando se dedicó no solamente a la investigación, sino también a crear y llevar a cabo proyectos que tenían que ver con la educación de la matemática. Entonces, en ese artículo de Henkin, que nosotros comentamos y llevamos mucho más allá, porque tanto Diane y Nietzsche habían participado en algunos de esos proyectos en el artículo que os mencioné al principio, que se publicó en el 2017, pues aquí Henkin expone varios programas. Estos de escuelas de verano, las películas, y por otra parte una serie de iniciativas. Vamos a comentar brevemente algunas de ellas. Bueno, en 1950 se creó en Estados Unidos la National Science Foundation, una institución federal que dependía del Congreso. Y Henkin relaciona esta iniciativa con hechos históricos. Dice, "The launching of Sputnik demonstrates superiority in space travel". Entonces, claro, no podían soportar que los rusos fueran por delante. Y entonces hicieron bien, porque dice que su país respondió pues in a variety of ways to improve capacity for scientific and technical developments. Bueno, entonces Henkin trabajó en varios programas de mejora de la enseñanza, tanto a nivel universitario básico como de bachillerato, que estaban destinados básicamente a profesores de matemáticas. Él decía que pensaba que el objetivo principal era que el estudiante entendiera la idea de la demostración, no que pudiera seguir paso a paso la demostración, sino que entendiera la demostración en su conjunto, y que eso normalmente no es fácil. Bueno, estas tienen que ver con las actividades que se desarrollaron principalmente en California en un principio, y dice que, bueno, que él, claro, estamos en los años 60,
y entonces él pues se unió a varios comités que en Berkeley intentaban, bueno, hacer que las minorías poco representadas pues pudieran acceder a las facultades de matemáticas. Entonces dice, we know that while there was a substantial black population in Berkeley and the surrounding area, our own university student body was almost lily white, and the plan to undertake action through the Senate was initiated. Bueno, total, en un principio él y Newman desarrollaron un programa para aumentar el número de estudiantes universitarios que provenían de minorías desfavorecidas. Se les ofrecían programas de refuerzo en verano en sus propias instituciones, o sea que normalmente pues iban a las escuelas de barriadas pobres, también de mujeres, porque entonces seguían estando separadas las mujeres de los hombres, y les daban cursos de verano, y los que tenían buenos resultados pues les conseguían becas para que pudieran ir a la universidad. También pusieron en marcha este programa, que todavía sigue vivo, o sea, si entráis en la página web veis que ese programa sigue vivo. Otra de las iniciativas que llevó a cabo tienen que ver con este Museo de la Ciencia, que está en Berkeley. Ese se creó en principio en honor de Ernest Orlando Lawrence, que fue un premio Nobel en el 39, pero en el 68 el nuevo director, que era un profesor de física, Alan Portis, pues decide transformarlo y convertirlo en un museo que estuviera más comprometido con la enseñanza de la ciencia y la matemática, un museo más interactivo, más moderno, pero claro, ya lo hicieron en el año 68. ¿Vale? Pero también hay otra iniciativa interesante, que es que reúne a una serie de profesores universitarios que están interesados en la docencia, y entonces crean un programa de doctorado interdisciplinar, que es este Sesame, que es el que hizo Nitza, esta profesora de Israel. Y bueno, admitían estudiantes que tuvieran un máster en ciencias o en matemáticas, y entonces proporcionaban cursos que tenían que ver con la pedagogía de la ciencia, con teorías del aprendizaje, con ciencia cognitiva, con diseño experimental y demás. Y por último voy a hablar de las películas. O sea, en este momento la Mathematical Association, American Association, sí. Bueno, pues decide producir películas como una alternativa, claro, en ese momento tecnológicamente avanzada. Dice, Sensing a Potential Infusion of Technology into Mathematics Instruction, decide pues crear un comité para que cree películas. Hay algunas imágenes impresionantes de cómo se creó la película, y Henkin comenta en un artículo que él estaba muy preocupado porque, claro, producir una película era carísimo, porque tenías que trasladar a cámaras, a no sé qué, y claro que cada minuto sabía que valía carísimo, o sea que ensayaba y estaba nerviosísimo pensando el derroche de dinero que era eso. Bueno, él recibe el encargo de realizar una película sobre la inducción matemática, que estaba dirigida a estudiantes de primer año de facultad y de institutos. Y la película formaba parte de la serie Mathematics Today y se emitió en la televisión pública y en los institutos. Lamentablemente no está en internet, y la copia que nosotros la trajo Diane, pero en una copia en un estado muy malo porque ha pasado pues cambios de sistemas y tal, y está un poco regular. Nosotros la vamos a ver ahora, y con esto termino. No la pongo.
The subject of mathematical induction, about which we want to speak today, has to do with numbers. Now, of course, you know that in mathematics, we deal with many kinds of numbers. First, we learn about the whole numbers, or positive integers, as we later call them. Then the fractions, or rational numbers. Still later, numbers like square root of 2, which are not rational. And some of you may even have studied about complex numbers. But our topic, mathematical induction, deals with a very simple kind of numbers we know about, the positive integers. That is to say, the numbers 1, 2, 3, and so on. Now, if you look at the set of all of these numbers, there's one striking thing about them which distinguishes it from other sets, the kind of sets that we ordinarily encounter in our daily lives. For instance, the set of eggs in a marketplace, or the set of people in this room. The striking thing about this set is how many things there are in it. In fact, we normally say that there are infinitely many positive integers, whereas the number of eggs in a marketplace is finite, and the number of people in this room is finite. The way in which we see that there are infinitely many numbers is the fact that when we line them up, there is no last one. If you line up the people in this room, there will be a first, a second, and finally a last one. But there is no last number. And I remember how I first discovered this fact for myself. I guess I was about 7 or 8 years old. And I was discussing with a friend of mine an important topic as to whose father was the richer. Well, he said that his father had $100. Well, hardly a second thought, I said my father had $1,000, and he came back, his father had $1 million, he said. And he seemed to have me stuck, because at that age, million was the largest number we knew about. Later, I was to learn about billion and trillion, but at that time, million was the largest number. And so it seemed I would have to admit that his father was the richer. And then, in the heat of battle, I got this inspiration. Well, when I say, your father has $1 million, well, mine has $1,000,001. And furthermore, however much your father has, my father has $1 more. Well, that's really the idea. That is why there is no last number. However far down you go, you can always add one more. That's why we say there are infinitely many numbers. Now, the fact that we have infinitely many numbers poses a special problem for mathematicians. Because, you see, we are often interested in showing that something is true about all numbers. And to see why the infinitude of numbers poses a problem in connection with such statements, let us contrast it with a statement about all people in this room, for instance. Suppose we are interested in investigating the question whether all people in this room are over 5 feet tall. Well, one way, in principle, that we could do this is to line up the people. First, second, third person, finally a last one, and go down the line measuring them. If we ever come to one individual who measures less than 5 feet, then we can stop the clock and say at once, this sentence is false. It's not true that all people in this room are over 5 feet tall. But on the other hand, if we continue making measurements and come to the last one, and in each case find the measurement exceeds 5 feet, then we say, yes, the sentence is true. All people in this room are over 5 feet tall. But you see how important it was that we finally came to a last one. Bueno, es mucho más largo, pero pensamos que con estos... Bueno, pues...
Vamos al siguiente.